Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche. No hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, libro de Isaías, es el momento de lo que, es la vocación misma de Isaías. Está en el templo de Jerusalén. Allí tiene una experiencia mística, se le aparece Dios mismo con los ángeles y él se ve absolutamente indigno, se siente pecador, es purificado y enviado. Necesita mensajeros el Señor, necesita un profeta. Y pasará a ser él, se ofrece ante toda esa situación como profeta. Y pasará a ser uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Eso tiene que ver bastante con el Evangelio, porque en el Evangelio viene a pasar lo mismo, esta experiencia especial de esta pesca milagrosa. Primero, en el Evangelio encontramos cómo Jesús se pone a predicar la palabra de Dios. Aquí hay un juego de palabras, porque la palabra de Dios es Él mismo. Recordemos el Evangelio de Juan. Al principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra de Dios, Dios mismo que se hace hombre. Así que está predicando a Cristo, a lo que es palabra de Dios, a Él mismo. Y dice que está junto al lago de Genesaret, o sea, el lago de Galilea, Tiberíades, que es lo mismo. Y allí ve estas dos barcas, la de Pedro y Andrés, la de Santiago y Juan, que están en la orilla. Ellos ya han desembarcado, han estado pescando toda la noche y están lavando las redes. Quiere decir que Jesús se pone a predicar por la mañana pronto. Y había mucha gente que había ido a él. Y dice que le pide en la barca de Pedro que montarse y llevarse un poco al interior para predicar desde la barca. Predicar desde la arena ya era demasiada gente alrededor, así predica y sin tener nadie al lado que todo el mundo le pueda oír. Recordemos que el mar de Galilea le llamamos mar, pero es un lago. Las olas no hacen ruido, no hay olas, excepto por las tardes, algunas tardes, tarde-noche, cuando baja el viento del Hermón, una montaña alta que hay al lado, muy cerca,
y es la que crea estas tempestades, esos vientos fuertes, que para esas barcas pequeñas crea realmente oleaje, pero esto es solo tarde-noche. De día no acostumbra a haber viento en la zona y es un mar totalmente en calma, porque es un lago relativamente grande para algunos, relativamente pequeño para otros. Calculemos entre 5 por 7 kilómetros más o menos. Bien, acaba de predicar. Jesús predica y dice a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Esto la gente más mayor se acordará que era el lema que escogió Juan Pablo II para el año 2000, el gran jubileo de la redención. Era rema mar adentro, eran estas palabras. ¿Qué es lo que dice Pedro y lo que podría haber dicho? Lo que dice Pedro es: maestro, hemos estado bregando toda la noche, no hemos recogido nada. Y podría continuar, hasta aquí lo dijo, pero podría continuar diciendo: mira, tú eres carpintero y de lo tuyo sabes. Tú sabrás mucho de la palabra de Dios. Pero de pesca, aquí estoy yo, que soy el que sabe. Y no tiene ningún sentido de día ponerse a pescar en este lago. Y tenía razón, hubiera tenido razón si decía eso, porque el tipo de pesca en el lago es pesca con luz, con linternas. Los peces van a la luz y entonces con esas linternas los peces iban hacia la linterna, tiraban las redes y los cogían. Pero de día está el sol, las linternas no sirven para nada, los peces están dispersos, difícil coger ninguno. Bien, en vez de decir Pedro, bueno, de esto yo sé más que tú y no lo voy a hacer, dice: no hemos recogido nada, pero por tu palabra, tú lo dices, pues lo hacemos, echaré las redes. Y ahí está pesca milagrosa, llenan del todo las redes, llaman a la otra barca, llenan las dos barcas. Bien, aquí hay mucha enseñanza de lo que es el Evangelio. Una de las más evidentes, una es: ellos quedan sobresaltados, él se da cuenta de lo pecador ante la grandeza de Dios que está actuando en Cristo, y viene ese momento en que lo dejan todo y siguen a Cristo, los cuatro: Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Pero hay otro punto, que es: ¿qué hemos de hacer? Porque ante la orden de Jesús, que parece absurda, venga, tira las redes, ves mar adentro y tira las redes. Pero si es absurdo, si no tiene sentido, lo que hace Pedro es obedecer. Ahí está la misión de la Iglesia. Hoy en día, por desgracia, desde hace muchos años, lo que nos vienen a decir muchas veces los grandes planes pastorales es: hemos de estudiar psicología, sociología y todas las guías que uno quiera, y entonces hemos de actuar científicamente. Y lo que el Evangelio nos dice es: olvidaros de todas las guías, haced lo que Cristo pide. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer y debemos hacer. Pero es que Jesús no sabía de psicología, de pedagogía, de no sé cuántas guías. Jesús le podría haber dicho: Pedro, no sabes de pesca. Y le dice: tira la red y cogerás. Pues a nosotros nos va diciendo: evangelizad y no os preocupéis de tantas guías. Eso no quiere decir despreciar las ciencias sociales o las ciencias, ni mucho menos. Pero la misión de la Iglesia no son las ciencias. La misión de la Iglesia es la salvación del mundo y la predicación. Es predicar a Cristo y predicar la verdad de la fe. Y, pero es que en estas situaciones nadie creerá si se predica esto. Nosotros hemos de hacer lo que dice Cristo y predicar y punto. Y no simplemente estudiar ciencias sociales,
que no es que estén mal, digo, pero no es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es buscar el bien y la conversión para que la gente llegue a Cristo. Ahí está la misión, y es la que se darán cuenta los apóstoles, dejarlo todo para seguir a Cristo, que en el fondo es lo único que importa. Tanto es así que la segunda lectura nos hablará de ello. San Pablo hace como una especie de credo. El Evangelio que os anuncié y que aceptasteis, en el que estáis fundado. ¿Qué es lo que os transmití? Que Cristo murió por los pecados, por nuestros pecados. Aquí cuando varias veces nos dice según las Escrituras, no quiere decir que yo me fío porque lo dicen las Escrituras, sino según las Escrituras aquí quiere decir como ya estaba anunciado por los profetas, por las Escrituras. Jesús murió por nuestros pecados, como ya había estado anunciado. Fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, o sea, como ya estaba anunciado. Se apareció a Cefas, a Pedro, más tarde a los 12. Es curioso porque de esta aparición a Cefas, a Pedro, sabemos por varias fuentes que se apareció a Pedro, pero no se nos explica ni lo que le dijo ni lo que no le dijo. Y aquí sale esta aparición extraña. Se apareció a más de 500 hermanos juntos, de los que la mayoría vive todavía. Aquí me hace mucha gracia, aunque es un absurdo lo que diré ahora, que es esa mentalidad protestante. Se habla de los hermanos de Jesús. Por eso Jesús tuvo hermanos y María tuvo más hijos, y insisten. Pues mirad, aquí lo dice claro, Jesús tuvo más de 500 hermanos, dice que se apareció a más de 500 hermanos, todos hijos de María. Es evidente que no. Y Jesús lo dirá muchas veces. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios, esos son mi madre y mis hermanos. Y por eso María es doblemente madre, porque Dios la eligió como madre de Jesús y a la vez porque es la que ha cumplido en todo la voluntad del Padre. Acordémonos lo que ella misma dice. He aquí la esclava del Señor, se haga en mí según tu palabra, la palabra de Dios, la palabra del ángel. Y cumple perfectamente la voluntad de Dios. Dice también aquí que se apareció a Santiago. No sabemos nada más que lo que dice Pablo de esta aparición. Y volvió a todos los apóstoles. Así que sale muchas veces la aparición a todos los apóstoles. Por último, la aparición ya mucho después de la ascensión a los cielos, la aparición al mismo Pablo, la que hemos visto 1000 veces, esa aparición antes de llegar a las puertas de Damasco, donde él oye su palabra, ve el resplendor, quedará ciego y se producirá esa conversión de Pablo a Cristo. No una conversión a la fe, porque ya era creyente Pablo, pero no creía en Cristo, conversión a Cristo. Eso es lo importante. Mucha gente dice, bueno, lo importante es ser religioso, no importa de qué religión, no. Lo único importante es creer en Cristo, el único Señor, el único Salvador, no hay otro. Incluso los que no son cristianos no se salvarán por ser religiosos, sino que es Cristo el único que los salvará si han sido fieles a su conciencia, buscando que sea recta, porque Dios habla en la conciencia de cada uno y se necesita una conciencia recta para que ha de ser obedecida para poderse salvar. De nada sirve ser cristiano con una conciencia retorcida. También en los cristianos se necesita una conciencia recta y formada. Vemos cómo Pablo es apóstol. Vemos aquí todas estas figuras de gente que lo deja todo y sigue a Cristo. A nosotros, quiero decir al pueblo de Dios, no se nos pide dejar de ser pueblo, no se nos pide tal vez ir en misiones, pero sí se nos pide esa conversión continua en la cual tengamos como único Señor y Maestro de verdad a Cristo y siguiéndolo a Él podamos un día entrar en la vida eterna.
Y como último punto ya recordemos, hoy tenéis los sobres en los bancos. Celebramos hoy la Jornada Mundial contra el Hambre. La colecta es precisamente para Jornada contra el Hambre.